tiene dos capas, la epidermis y la dermis, ¿no? La epidermis que es de protección y la dermis que es de nutrición. Y tiene una función distinta de acuerdo a dónde está ubicado, ¿no? Por ejemplo, si está ubicado en las axilas, ¿qué función tendría? ¿Ah? ¿O qué funciones tendría, no? Si está ubicado en la cabeza, si está ubicado, ¿no? O en el cuerpo en general. Piel con todos sus anexos. La primera gran función es de protección, ¿no? La primera gran función es de protección. Y esta protección se va a intensificar de acuerdo a las áreas de contacto o superficie. ¿Dónde tenemos áreas de contacto o superficie con mayor contacto? Las palmas de los manos, las plantas de los pies. Por eso histológicamente cambia la piel en esas zonas, ¿no? En la cara, el rostro también, el cuero cabelludo también. Hay zonas de flexión. Entonces cambia la piel. También la presencia de las glándulas sudoríparas, también no es la misma en todas las regiones de la piel. Hay zonas donde se produce más sudor, ¿no? Pero eso es por la presencia ¿de qué estructura? Claro, de las glándulas sudoríparas. Pero ¿qué estructura está asociada a esa glándula sudorípara? El folículo piloso. Las glándulas sudoríparas pueden ser de tipo ecrinas, que no están conectadas al folículo piloso, y de tipo apopígeno, que está conectada al folículo piloso. Estas van a tener una función distinta, ¿no? Y sobre todo van a tener cambios de acuerdo a la edad de la persona, ¿no? Y con los caracteres sexuales también que van apareciendo, ¿no? Los cambios que se dan en la pubertad van a generar mayores características secundarias en la persona, sea hombre o mujer, mayor vellosidad y mayor sudoración en cierta región. Entonces la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. La formación de la piel y de diversas estructuras va a producirse debido a una inducción en los diferentes tejidos. Un tejido, en este caso el ectodermo, va a inducir que se desarrolle el mesodermo, el mesénquima, y el mesénquima va a inducir a que se diferencie el ectodermo. Va a haber una inducción entre ambos, se llama inducción recíproca. O sea, va a haber señales de un tejido embrionario con el otro tejido embrionario y viceversa. Y eso se llama inducción recíproca o inducción mutua. En este caso, ectodermo, mesodermo o epidermis, la dermis. Esta dermis puede estar derivado del mesénquima y del tejido conjuntivo embrionario. Entonces, la epidermis, ¿no? Va a partir del ectodermo, pero el ectodermo, ¿cómo aparece? Aparece como una fila de células cuboideas, ¿no? Aproximadamente entre la cuarta a quinta semana, ¿no? Y se conoce como ectodermo de superficie o ectodermo superficial, que cubre al mesodermo mesénquico. Este ectodermo de superficie, aproximadamente ya en la sexta semana, se va a producir una nueva capa que va a cubrir este ectodermo de superficie, transformando este ectodermo de superficie como una capa basal. Y las células que lo recubren, que se vuelven planas, ¿no? Se vuelven en el peridermo. O episticlo. ¿Cómo? O episticlo. ¿Qué? Epiticlo. Episticlo. No lo he encontrado con ese nombre. Sí. No lo he encontrado con ese nombre. La mayoría de su literatura lo menciona como peridermo. Peridermo, su capa basal y el mesénquima.
semana 8 a 11, entonces esta capa basal va a proliferar células, va a generar mayor cantidad de células y va a formarse la capa germinativa, ¿no? La capa germinal, que va a ser el origen de todas las capas de la epidermis, ¿no? A partir de la semana 11, ya podemos ver en la peridermis, ¿no? Podemos ver la peridermis que ya se va especializando, y sobre todo a inicios de la semana 19 a 20 se produce el proceso de queratinización. La otra ahora sí tiene que ver. Abran las cocinas, las ventanas para que por ahí. Se produce la queratinización, ¿no? A partir de la peridermis. Y la descamación también se produce a partir de la peridermis, ¿no? Y la capa intermedia, primero para que se forme la capa intermedia tenemos que tener una capa germinativa, y esta capa germinativa va a generar que crezca las células en la epidermis, y en la semana 14 ya se forma la capa interna. En la 14 ya se forma la capa interna. La bibliografía que ustedes van a utilizar puede variar en las semanas. Generalmente yo no utilizo el ACMA. Tal vez un dibujito. Nada más. Si quieren utilizan Moore, Carson, Arteaga. Entonces, lo que pasa es que el Lachman cambia los términos, cambia las palabras. Sin embargo, en lo que es el Moore, Carson y Arteaga generalmente tienen la misma estructura o los mismos nombres, ¿no? Varía pero ligeramente, y las semanas tampoco no hace mucho cambio en las semanas tampoco. Por eso el Lachman particularmente yo no lo utilizo. Bien, entonces tenemos ya cuando se forma la capa intermedia, y vemos acá algunos tejidos, ¿no? Esta célula que vendría a ser, miren, ¿qué semana es? La semana 5, ¿no? ¿Qué sería esta de acá? Peridermo. El ectodermo de superficie. El ectodermo de superficie. Ya en la semana 7, ¿no? ¿Qué tendríamos? Miren estas capas. Esto de acá no es peridermo, ¿no? ¿O sí? Es la capa basal. El peridermo es la capa plana que lo cubre a la capa basal, ¿no? Que se observa acá, miren, este de acá es el peridermo y el de acá es la capa basal, con su membrana basal. Dime. Un ratito para recibir mi guardapolvo, por favor. Pero, o sea, la imagen no solo va a apreciar el peridermo, pero ese peridermo. No te he dicho que no hay peridermo. Yo señalé a toda la estructura y eso no es peridermo. Eso es capa basal. Ya, por eso no se vayan a confundir. De repente ven la imagen y dicen peridermo, pero en realidad lo que se señala es otra cosa, ¿no? O sea, hasta en eso tienen que tener cuidado cuando se les dice que identifiquen una estructura. Entonces ven esta membrana plana, estas células planas que cubren, ¿no? Vendría a ser el peridermo. Y la capa monoestratificada que está acá es la capa basal. Entonces este peridermo
va a ir desarrollándose y en la semana 21, ¿no?, va a diferenciarse y va a cambiar su configuración y va a tener otro nombre. Este se conoce como estrato córneo, que se da a partir del estrato óseo. ¿Y qué función tiene el estrato córneo? Protección. ¿Qué función tiene el estrato córneo? ¿Cómo? Protege, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ese es la vernis. El vernis gaseoso. No, pero el estrato córneo. Protección, ya, ese es uno. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya se aloja la gelatina, ¿no? Por eso se forma el estrato córneo. ¿Qué más? ¿Qué evita? La pérdida de líquidos, la deshidratación. Evita la deshidratación. Ahora, en su capacidad de protectora del estrato córneo, ¿no?, cumple también función como parte del vernis gaseoso o del unto sebáceo. Este vernis gaseoso es esta sustancia blanquecina que se ve acá, ¿no?, la sustancia blanquecina, que está conformada por capa córnea, por las células descamadas de la capa córnea. ¿Y por qué otra estructura? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa grasa? De las glándulas sebáceas, ¿no? De las glándulas sebáceas. ¿Cuál es la función del vernis? La protección de la piel. ¿De qué lo protege a la piel? Del líquido amniótico, pero sobre todo porque en el líquido amniótico, para la formación del líquido amniótico, ¿qué interviene? Sales, bilis, ¿no? ¿Qué más? Orina. ¿Qué más? ¿Qué más forma el líquido amniótico? ¿Ah? ¿Qué más? Líquido pulmonar también, pues. Forma también líquido amniótico por líquido pulmonar, ¿no? Por líquido pulmonar, por orina, ¿no? De la maceración que le produce el líquido amniótico. Y lo otro que mencionaron, ¿no?, que facilita la expulsión del recién nacido, permite que salga por el canal vaginal. Y hablando de lo que es la capa basal, la capa basal, la función, ¿no?, es generar la producción de células, ¿no?, cuando está en la etapa de capa germinativa. Como habíamos dicho, la capa basal se transforma en capa germinativa. Entonces va a producir un aumento de la cantidad de células en la epidermis. Entonces tiene una gran actividad mitótica. En la semana 14 se ha transformado en capa intermedia, ¿no? Se ha formado la capa intermedia a partir de la capa germinativa. Y esa proliferación de células del estrato germinativo va a generar que se produzca una invaginación hacia el mesénquima, ¿no? Una invaginación hacia el mesénquima. Y esa invaginación hacia el mesénquima se conoce como... ¿Cómo? ¿Los folículos? Ya, pero es cuando hablamos de piel, ¿no? Cuando hablamos de pelo, ¿no? Las crestas epidérmicas, que aparecen aproximadamente en la semana 10 y son permanentes a partir de la semana 19, ¿no? En las manos antes que los pies. En las manos antes. ¿Tendrá alguna función estas crestas epidérmicas? Amplían la superficie de contacto.
contacto, ¿no? Se encuentran las terminaciones también sensoriales a nivel de estas estructuras, y también podemos identificar a la persona a través de las huellas dactilares, ¿no? Nos servirá para patologías genéticas, cromosómicas. ¿Qué dices? ¿No? Sí, hay una patología, creo que no tienen las huellas. No tienen las huellas. Podría haber, ¿no? Hay tantas patologías ahí por allá. Pero nos ayudaría para poder descartar alguna patología genética, cromosómica. Sí, nos ayuda, ¿no? Aunque es el fenotipo de esta patología es muy característico, pero también en un porcentaje importante en los pacientes con síndrome de Down podría servir como valor diagnóstico, ¿no? Como valor diagnóstico. La imagen para que vean la capa intermedia nada más. Peridea con capa intermedia. En el síndrome de Down, aproximadamente el 50% de lactantes con síndrome de Down tienen patrones específicos en sus manos y en sus pies, que podría darle un valor adicional para el diagnóstico de esta cromosopatía. No se miren las huellas, no se miren las huellas. Claro, ¿por qué tendría, en quién tendría valor? A ver, ustedes han llevado genética, ¿no? La gran mayoría ha llevado genética. Ahorita les pregunto genética. Cuando hablamos del síndrome de Down en genética, ¿cómo? Trisomía 21. ¿Cómo? Excelente. Se da por falla en la disyunción, ¿no? En la meiosis. O sea, no se separa el cromosoma. No, pero ¿qué impacto tiene? Ese es un tipo de síndrome de Down, ¿no? Otros, trisomía 21, el clásico, ¿no? Hay diferentes trisomías según el tipo de alteración genética, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es más? ¿Ah? Uy, mala voz. Mentira, no es patognomónico. Ya no se entrevista, ya no se La trisomía 21 puede darse de forma clásica, por la no disyunción, puede darse por translocación robertsoniana, puede darse por mosaicismo, ¿no? Y hay otro que se fue tarea. Pero básicamente el mosaicismo tiene un fenotipo poco característico, ¿no? Tiene características que no son muy identificables para un síndrome de Down. En ellos podría servirnos las huellas dactilares para aproximarnos al diagnóstico, aparte del cariotipo. Si ya tenemos la posibilidad de hacer cariotipo, hacemos cariotipo, ¿no? ¿Ven los patrones? Miren los patrones de las huellas dactilares en el síndrome de Down. Y miren los patrones de las huellas dactilares, ¿no? En personas que no tienen este síndrome. Vemos ya la piel en el recién nacido ya con toda la epidermis, con todas sus estructuras, ¿no? El estratocorneo, estratolúcido, granuloso, espinoso, germinativo, ¿no? Los melanocitos, ¿no? ¿Y qué son los melanocitos? De la melanina, efectivamente, de la melanina, ¿no? Entonces forma la melanina, ¿no? ¿Y qué hace la melanina? Pigmenta la piel y el Da cabello. la pigmentación Al cabello y a la piel. Y el cabello. a todas las estructuras del cuerpo, ¿no? A todas las estructuras del cuerpo, ¿no? Que da la pigmentación, ¿no? ¿Y de dónde vienen las células que originan los melanocitos? ¿Ah? ¿Y de dónde vienen los melanoblastos? De la cresta neural. ¿De la cresta? Sí. ¿Y de dónde viene la cresta? De la córnea, del Del estratocorneo. neuroectodermo, efectivamente. Muy bien. Del neuroectodermo, ¿no?
la cresta proviene del neuroectodermo. O sea, entonces la formación del tubo neural, se forma el tubo neural, se forma una placa, que es el neuroectodermo. Hay un surco que se produce, ¿no? Y después esto se forma como un tubito. Y en las zonas alares, cuando se va cerrando, estas zonas alares se desprenden y se forman las crestas. Y estas crestas que están ahí se separan del tubo neural. Y estas son las que van a migrar, porque la cresta neural no solamente produce las células que producen los melanocitos, producen también parte del tejido de inervación, producen parte del mesénquima y producen también algunas glándulas también que intervienen en la formación de lunas. ¿Ah? Otros tejidos aparte, ¿no? Entonces, la célula de cresta neural como células van a intervenir en una serie de estructuras para su formación. Y acá lo vemos, ¿no? ¿Cuándo se produce? La migración, porque hay que recordar que es migración. Migran estas células de la cresta neural a finales del periodo embrionario, se transforman en melanoblastos, ¿no? Entonces la célula de cresta va en dirección de la migración del melanoblasto. ¿Hacia dónde? Hacia la dermis. Y después de ir a la dermis, ¿a dónde se dirige? A la unión entre la dermis y la epidermis, la unión dermoepidérmica. En esta unión dermoepidérmica es que ya se transforma, ¿no? en melanocitos, para formar el pigmento de melanina. ¿Cuándo aparecen? Aproximadamente 40-50 días posteriores a la migración, ¿no? 40-50 días posteriores a la migración. Y las personas con raza blanca, ¿no? Los cuerpos celulares de los melanocitos están confinados en la capa basal de la epidermis. Y sus prolongaciones dendríticas se extienden entre las células epidermis. Por eso el color también se modifica. No quiere decir que no tengan melanocitos, ni se produzca poco, sino que está en diferentes capas. Entonces la interacción dermoepidérmica, que es lo que vimos inicialmente para la formación de la piel de la epidermis, es muy importante. Las señales que intervienen también son muy importantes. Entonces, en esta inducción que hay entre el ectodermo y el mesodermo o mesénquima para la formación de la piel, va una característica que tienen las líneas celulares. ¿Cuál es la característica que tienen las líneas celulares? ¿Ah? Existe una interacción entre las células del ectodermo y el mesodermo mesénquico para la formación de diferentes tejidos, en este caso la piel. Entonces, esa característica depende de una propiedad que tienen las células embrionarias. ¿Cuál es esa propiedad que tienen las células embrionarias? Que son células pluripotenciales. Muy bien, excelente, que son células pluripotenciales, ¿no? Pero hay otras células que son totipotenciales, ¿no? ¿Se ha leído las células totipotenciales? Estas células totipotenciales lamentablemente se detienen en fases tempranas del desarrollo, en los primeros días del desarrollo, ¿no? Antes de llegar a módulo, mucho antes de llegar a módulo, a las 48 horas aproximadamente. Entonces, pero mantienen esa capacidad de ser pluripotencial o multipotencial. Da diferentes líneas celulares de acuerdo a donde estén o a donde se da la inducción, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un ectodermo, ¿no? que está en el cuero cabelludo y lo sacamos y lo ponemos en la planta del pie, ¿cómo va a ser la epidermis de la planta del pie con ese ectodermo del cuero cabelludo? ¿Qué creen? ¿Qué va a presentarse o qué se va a desarrollar? ¿Ah? ¿Qué se desarrolla? ¿O va a ser un pie con vellos? Con pelo. ¿Ah? ¿Qué creen?
es una inducción recíproca, sí, como es una inducción recíproca o una interacción dermopidérmica, el tejido o el ectodermo que esté en contacto con el mesodermo de esta región va a generar que se desarrolle epidermis de la planta del pie, ¿no? Epidermis. Lo mismo si sacamos de la planta del pie y lo ponemos en la cabeza, va a generar epidermis del cuero cabelludo, ¿no? Con sus glándulas, con sus folículos pilosos, con su pelo. Claro. Entonces, es de acuerdo a esta propiedad y a la capacidad de las células de ser multi o pluripotenciales. Y ya para terminar un poquito las características de la piel, tenemos la piel gruesa y la piel fina, ¿no? Tenemos piel gruesa y piel fina, lo que ya habíamos mencionado. Depende de las zonas donde se encuentra ubicado o protegiendo esa piel. Por ejemplo, la piel gruesa está en palmas de las manos, planta de los pies. Una característica es que carece de folículos pilosos, ¿no? Esa piel gruesa. No hay pelos, sino en las manos tendrían pelos, ¿no? Y también carecen de glándulas sebáceas. Y vamos a ver por qué carecen de glándulas sebáceas. Pero sí poseen glándulas sudoríparas, ¿no? Hay una característica de personas que tienen un problema con la sudoración, no sé si han visto la hiperhidrosis, ¿no? Ven que tienen bastante sudoración en manos y pies, ¿no? Y estos aumentan con el estado emocional, incrementa con el estado emocional y con la parte del sistema nervioso simpático, la exageración del estímulo simpático. Y la piel fina cubre la mayor parte del resto del cuerpo. Contiene folículos pilosos, músculos erectores de los pelos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. La dermis. La dermis se origina, ¿no?, a partir del mesénquima. ¿Por qué? Porque tiene parte de la célula de cresta neural y parte del mesodermo. ¿En cuántas partes se divide el mesodermo? ¿Ya? Ya. Vamos a entender la imagen, ¿ya? Mira la imagen. Este es el disco, bueno, ya no es un disco. Hablábamos de disco trilaminar, ya no, porque acá vemos el neuroectodermo, que está formando el tubo neural. Esto de acá es la cresta neural. Porque es una cresta, ¿no? Y esto es lo que se separa. Cuando se une, esto de acá se separa y esto se separa en cresta neural. Ahora, el mesodermo se divide en 3 regiones. El centro, ¿cómo se llama? La región axial, porque está en el centro, en el eje axial, ¿no? En el eje axial, ¿quién está? La notocorda, ¿no? Está la notocorda, en el eje axial. El mesodermo que está al ladito de la notocorda, ¿cómo se llamaría? Paraxial, ¿no? El paraxial. El que está a un costado de todo el mesodermo, ¿cómo se llamaría? Lateral. Y el que está entre el paraxial y el lateral, ¿cómo se llamaría? Intermedio, entre ambos. Fácil. Paraxial, intermedio y lateral. Y el lateral se divide en 2. El somático y el esplácnico visceral. El somático y el esplácnico visceral. Listo, con eso vamos recordando, ¿no? Entonces la mayor parte del mesénquima producto del mesodermo somático, ¿no? Mesodermo somático. Entonces esta dermis a la par que se producen las crestas epidérmicas, se va a ir desarrollando y va a formar las crestas dérmicas también. Las crestas dérmicas que van en dirección contraria a la proyección de la cresta epidérmica. Comienza también a desarrollarse con la proyección que se da en las crestas epidérmicas, desarrollando células mesenquimales, ¿no?,
que va a producir tejido conjuntivo colágeno y elástico. Más o menos entre la tercera y cuarto mes, ¿no? Se desarrollan las crestas epidérmicas que van hacia la dermis o al mesénquima, y de acá se proyecta hacia el epidermis, ¿no? Y se forman las crestas dérmicas, que pueden tener asas capilares, terminaciones nerviosas, ¿no? Porque es el tejido conjuntivo que se da a partir del mesénquima, ¿no? De ahí viene para que ustedes lo entiendan, ¿no? El dermis viene del mesénquima. ¿Y qué dijimos que produce el mesénquima? Bases, tejidos conjuntivos, nervios, ¿no? ¿Y qué dijimos que se da a partir de del ectodermo? ¿No? El epitelio de la piel, ¿no? Para este caso. Ahora, tenemos glándulas también en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, ¿no? Se desarrollan en el epidermis y crecen hacia la dermis, ¿no? Y el papel clínico es del... ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama? Es de genética. El Wingles, ¿no? El Wingles. El Wingles y la beta-catenina, ¿no? Participan en este desarrollo. Se desarrollan como yemas laterales, en el caso de las glándulas sebáceas, al folículo piloso. Son laterales al desarrollo del folículo piloso. Y crecen hacia el tejido conjuntivo embrionario circundante. ¿Cómo aparecen? ¿No? Aparecen como proyecciones, ¿no? Que se van a ramificar, van a formar un rudimento de alveolo y conductos. Luego la parte central se degenera y se transforma en grasa, en sebo, ¿no? Que es lo que se va a perder por el folículo piloso. Y va a ser el otro componente del vermis caseoso. El otro componente del vermis. A ver, ¿dónde está ahí dónde están las glándulas sebáceas? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Acá? 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 Acá está. Este es el primordio de la glándula sebácea. Estamos en la semana 16. Es con trampa. Este es el primordio de la glándula sebácea. Van a formarse las cavidades de la glándula sebácea, ¿no? Y después se va a degenerar esta glándula sebácea y va a formar el sebo. ¿No? Se ramifican y las células centrales se degradan, forman sus rudimentos alveolares y conductos. ¿Y las glándulas sudoríparas? ¿Cuáles dijimos que había? Las secrinas y las apocrinas, ¿no? En este caso vamos a ver las secrinas, ¿no? Las secrinas están ¿en dónde? ¿Ah? ¿Cómo? ¿En la dermis? No. ¿Dónde están las glándulas secrinas? ¿De dónde? ¿De las glándulas de dónde provienen? ¿Del? ¿Qué dijimos? ¿De dónde provienen las glándulas del ectodermo? Las glándulas provienen del ectodermo. Entonces, las glándulas secrinas, ¿dónde encontramos? En todo el cuerpo. Las glándulas secrinas están en todo el cuerpo. En casi todo el organismo. Casi todo el organismo. ¿Y naceríamos con glándulas secrinas? ¿Qué dices? ¿Nacemos con las glándulas secrinas? Sí, no, por qué. Sí. ¿Ah? Sí, nada más. Ya. Efectivamente, ¿no? Nacemos con las glándulas secrinas porque están distribuidas en todo el cuerpo. Las glándulas apocrinas se forman con la formación del vello, del pelo, ¿no? Y este pelo se va a desarrollar en mayor cantidad. ¿En qué momento? En la pubertad, como caracteres sexuales, ¿no? Como caracteres sexuales secundarios. Muy bien.
aparecen? Aparecen como yemas, proyecciones desde el ectodermo hacia el mesodermo, ¿no? De la epidermis hacia la dermis. Son proyecciones. Y estas proyecciones aparecen de forma longitudinal y después comienzan a enrollarse. Se comienzan a enrollarse, se fijan, ¿no?, hacia lo que es la epidermis, ¿no?, para tener una zona de salida, ¿no?, una zona de evacuación, y luego las células centrales van a degenerar, formando las periféricas, ¿no?, tanto para la formación del sudor como para la parte de muscular, las células mioepiteliales, ¿no?, y las células secretoras. Funciona poco después del nacimiento. Y acá lo vemos, miren, esta imagen es clara del mono, ¿no? Miren cómo aparece, ¿no?, el esbozo de la glándula sudorípara en el mesénquima, cómo se proyecta sólida y cilíndrica en dirección inferior hacia el mesénquima y luego se canaliza, ¿no? Se canaliza. Pero previamente comienza a enrollarse, alrededor se forman células mioepiteliales y la parte central va a dar lugar a las células secretoras, y lo que rodea va a dar las células mioepiteliales. Células mioepiteliales. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Comprendido? Y las apocrinas, ¿no?, están asociadas a la formación del folículo piloso. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Axilas, vello púbico, en la región púbica. ¿Dónde más? ¿Ah? La zona perianal, areolas, pezones, ¿no? En todas esas zonas podemos encontrar. Igual son invaginaciones del estrato germinativo de la epidermis, ¿no? Se abren, no abren a la superficie de la piel como las ecrinas, ¿no? Abren hacia un folículo piloso, ¿no?, y se secretan desde la pubertad. Miren cómo está acá. ¿Se acuerdan dónde estaba la glándula sebácea? También abría hacia el folículo piloso, ¿no? Miren cómo está acá la glándula apocrina, también abre hacia el folículo piloso. 5 minutos, ¿quieren relajarse? ¿O continuamos? Vayan a tomar agua. 5 minutos. Una hora. No, falta malformación. Malformación. Yo no sé de dónde saca Carlos que es tendinitis. De la cápsula tiene tendinitis. De lo del caso. ¿Qué te tocó hacer en integración de tema? ¿Y qué has investigado? Hasta ahorita no. Pero de lo que habíamos tratado era que así sí va a ser por movimiento activo, o sea, músculos, tendón, ligamento. Tan solo no iba a ser de predominio activo. En cambio, si lo tomaba de cápsula, iba a ser de movimiento activo como el movimiento pasado. Y ya, en este caso que sea cápsula, iba a haber dos factores. Sí, cápsulitis se decía. Ya pues, que termine de pero ¿por qué no reparte? ¿Cómo así? Yo pero lo grabé de corrido. ¿En Pero Drive? no, escuché de corrido, demora en subirse más rápido, se sube de 35 a 30. Ah, ya entonces ahorita deja de grabar. Pero no les intentó pasar nada hasta ahorita. Yo ahorita como mi memoria dice que si yo no sé que lo intento pasar y se suben las de media hora a lo mucho 35, pero después los que son de una hora más no se suben, no se quiere subir, los estoy partiendo. Ah, ya. Medio Porque con
Bueno, de genética se subía normal. ¿A YouTube? Sí. Ah, pero de YouTube. O tú. A YouTube lo voy a subir. Ay, entonces Y ahí te paso. Algo así no dijo. la semana pasada y de esta. Ya. Claro, podía darlo bien por ligamento, pero tienen que tener el examen físico para poder ¿Verdad? descartar. Eso es lo que les digo. ¿De las puertas? Por ejemplo, Ah, de las bolsas. 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 Son 5. Ustedes sí les digo. Aparte, no, nosotros no. Aparte de bolsas, más que todo nos dijo para investigar lo que es las conexiones intramedulares. De por qué, no sé, es como que los nociceptores es en una parte, pero es como que un Difuso. nociceptor Abarca. abarca Ya, pero eso lo estábamos tomando por los dermatomas. dermatomas. Los dermatomas, y había otra. Ay, ay, ay. Esmen me dice que al despolarizar un receptor hace que a sus nociceptores adyacentes haga también despolarización. Puede ser eso también. O también leí que en la segunda neurona también existe lo que es cuando va este impulso, va a suceder algo en la segunda neurona. Algo así leí, me falta todavía. Pero en el SNEL sí está eso no saben en qué caso poner, si tendinitis o si, Pero porque si ya habíamos quedado es que ellos cerraron los ojos. Claro, pues. Eso lo pusieron la vez pasada. Sí, pues el otro Por mecanismo es ejemplo, mucho a un grupo de mi compañera, en el dolor difuso solamente van a abarcar nociceptores, pero los nociceptores es como que el inicio de Claro, nada lo más. que nos dijo es que si. ¿Estás con Cuyo? Tú estás con Lima. Cuyo nos dijo que nociceptores iba a ser muy amplio. Porque en sí, para la primera sesión estaría bien, pero para la segunda sesión, pues ya que tienes el examen físico, puede ir orientado. Y aparte también nos dijo que veamos cómo afecta la diabetes mellitus a la articulación. Que lo agreguen los antecedentes. Sí, porque eso. Vamos a Hay poner una los parte dibujos. donde dice de que al ser paciente diabético tiende a acumular líquido. Eso, pero lo leí así rápido porque ya no acuerdo, Mira, pero sí lo relaciono. nos ¿Puede dijo- que influyen las bolsas? Mira, diabetes mellitus en articulaciones, ligamentos y los nervios, con lo que vendría a ser Charcot, y también el hipotiroidismo, cómo afectaría la articulación. Pero como en el hipotiroidismo está la persona tratada, entonces El puede hipotiro- ser el efectos hipotiroidismo adversos de la levotiroxina, pero Es que tienes tres. Tienes diabetes mellitus, ujú, hipotiroidismo y posmenopáusica. ujú. ¿Tiene protección? No. No, el examen físico no, todavía no. Depende de eso, pues, o sea, por los tres factores. Más que, bueno, la edad te está guiando, que sí o sí va a haber degradación del cartílago. Y el hipotiroidismo te puede llegar a que se está fibrosando. O sea, se está haciendo como dijo, un hombro congelado o una capsulitis adhesiva. O sea, en vez de que el líquido sea móvil, que disminuye la fuerza de rozamiento, este se va poniendo un poco más espeso, más viscoso, generando que el líquido se mueva. Por eso, pues, o sea, debería de estar en movimiento. Entonces esto va a generar dolor en lo que viene a ser en la bolsa, no, bolsa no, en la bolsa, que va a generarse en cierto movimiento. Así muy amplio. Nos dijo prácticamente que para ver Por que eso. eso todo es neuroanatomía, neurofisiología. Pero la vía del dolor es casi similar con la de
dolor para el cráneo. Sí, pero la vida del dolor, o sea, ya no nos, o sea, prácticamente ya, como ya lo sabemos, más o menos, No hizo el conjunto. entonces, más él quiere del por qué, él quiere saber por qué es que si solamente se da en un nociceptor, por qué se extiende a todo el miembro. Lo que orienta No, porque ellos han tenido de 7 a 11, saben que han tenido de 7 a 11 ya tenía que estudiar embriología. No. El sábado. No, el sábado, dice. Presencial. No, pero igual la ventaja va para todos. Pues igual llevamos las mismas horas y todo eso. No, sí, sino que mientras ellos ahorita están obligando a descansar. Entonces ellos están discutiendo y esto ya se los viendo así más. y nos dijo que nos aprendamos que músculos intervienen en el movimiento. O sea, rotación interna, rotación externa, abducción, extensión y los grados. Eso te va a preguntar bien. Tienes que sacarlo de la AUS. De la AUS. Y llevas todo el mundo. Porque si no, el mismo día te quedas hasta tarde. Por eso ya lo voy a dejar. Pero ¿cómo han tomado? ¿Estructura afecta a hombro de frente? No. ¿Región? Supuestamente están la articulación húmeda. Algunos, por ejemplo, en este caso nosotros hemos puesto los nervios. En el caso del dolor difuso. Hemos puesto como estructura afectada los nervios. Pero tiene que haber ¿Alguna estructura que esté inervada? Claro, por su nos nervio dijo parásico? que busquemos el nervio que más inerva a los músculos de acá, de esa región del El ojo. axilar. El axilar o el subescapular también. Para el subescapular no aplica acá. El subescapular, lo que es el redondo mayor, redondo menor, infraespinoso, supraespinoso. Pero nosotros nos preocupamos más por el Axilar. A ver, vamos a ver esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Qué ven? ¿Qué ven ahí? ¿Ah? Descamación, ¿no? ¿Qué más ven? ¿Ah? ¿Cómo? Enrojecimiento. ¿Qué parece enrojecimiento? Está una piel seca, se evidencia, así nada más, simplemente a simple vista se evidencia una piel seca. Un aumento de la descamación, un exceso de descamación de la piel. ¿En qué podríamos estar pensando? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece esta característica de la piel? ¿A qué creen que se parece? ¿Ah? ¿A qué? A un pez, efectivamente, a un pez. ¿No? Se parece a las escamas del pez, ¿no? Por eso tienen el nombre de biosis. Es un trastorno generalizado de la cortificación, de la formación del estrato. Entonces, ¿cuál es la característica? Hay hiperkeratosis y hay descamación. Y puede estar dentro de cuadros sindrómicos y no sindrómicos. Entonces, ¿cuál es la clínica? Lo que ustedes han mencionado. Es seca, descamada y afecta toda la superficie.
Pero la ictiosis no es única, sino que tiene diferentes tipos de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la frecuencia, ¿no? El más frecuente es la ictiosis vulgar, ¿no? Que es la forma más común, con una herencia autosómica dominante y penetrancia incompleta. Va a observarse la sequedad, la descamación y puede estar afectado toda la superficie corporal o zonas de la piel. Acá vemos, por ejemplo, que está mutado el gen de la filagrina, ¿no? En el cromosoma 1. Y esto va a generar un déficit de filagrina. ¿Y esto en qué repercute? En la diferenciación de los corneocitos y la formación del factor natural de humectación. Entonces, al haber ese trastorno, entonces va a generar que se forme de forma excesiva los queratinocitos, ¿no? Por retención, o sea, no se descama con facilidad, se retiene y genera, ¿no? Una hiperkeratosis. Pero a su vez se pierde la comunicación y puede haber una mayor pérdida transepidérmica de agua. Acá se ve de forma ligera, ¿no? Ligera, mire, se ve seco, ¿no? Con algunas puntos, zonas medias marrones. Lo que pasa es que la imagen no nos ayuda mucho. A ver. En esta zona se ve más. Zonas como acúmulo con cambio de coloración. ¿Ah? Ayuden a algo así, miren acá, ¿no? Con cambio de coloración. El cambio de coloración que se ve en esta zona. Y se ve seco también, la piel se ve seco. Hay otra ictiosis que está ligada al cromosoma X, es una ictiosis recesiva ligada al cromosoma X. Acá hay un déficit enzimático en la epidermis con aumento del sulfato de colesterol que va a inhibir la descamación. Como ven, estas ictiosis son por inhibición de la descamación. O sea, sí se descama, pero la mayor cantidad se retiene y vuelve zonas donde hay capas aumentadas de queratina. Hay una hiperkeratosis por retención, ¿no? Y puede haber, por ejemplo, en el periodo neonatal, eritrodermia o descamación generalizada, o puede evolucionar a escamas grandes, romboidales, oscuras, ¿no? Generalizadas, muy adherentes, que respetan cara, pliegues, palmas y plantas, ¿no? Acá no hay compromiso unguial, dental o y predomina la región lateral y posterior del cuello, para esta ligada al cromosoma X. A ver, miren cómo se ve acá, respetando palmas de manos. Porque es un cuello sucio, ¿no? Casi como una cantosis. ¿Y acá? ¿Cómo? Bebé arlequín. ¿Pero qué ven? Antes de dar una... ¿Qué ven? Un enrojecimiento ya, efectivamente un enrojecimiento. ¿Qué más? Piel hiperkeratinizada. ¿Cómo ve la piel hiperkeratinizada? Una piel brillosa, efectivamente, una piel brillosa. ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Alguna vez se han hecho un raspón? ¿Ustedes? Me imagino que sí, en alguna oportunidad, ¿no? Y ven la piel, ¿no? Y la dermis. Estas son enrojecimientos en la separación de la dermis. Está separado. ¿Ven? Es como si la dermis se estuviera separando. Y deja espacio donde se visualiza la dermis. Donde se visualiza la dermis. Entonces, miren, es, como su compañera decía, es brillosa, ¿no? Con grietas, ¿no? Con grietas, apergaminada, ¿no? Apergaminada, ¿no? Generalizada. Casi como
el colodión. Es un bebé colodión. Este es un tipo de ictiosis severa. Está recubierto con una membrana gruesa, tensa, semejante al colodión o pergamino. Esto se debe a la deficiencia de la transglutamina 1 y se va a presentar en los primeros esfuerzos respiratorios. Nace el bebé, ¿qué va a hacer? Y entonces en ese movimiento comienza a abrirse. Esas separadas. Ven acá. Esta es una forma leve. ¿Y este de acá qué es? Es arlequín. No, pero ¿qué ven? Pues? Ya hay una separación exagerada, ¿no? Una separación exagerada de la epidermis, ¿no? Se ve como islas blanquecinas, ¿no? Como casi como un tosebáceo, ¿no? Un tosebáceo, ¿no? Separado. Miren cómo afecta a mucosas también, ¿no? Cerca de las mucosas también está afectado. ¿Ah? En los ojos. Ese es Wanderburg, síndrome de Wanderburg. Este es un bebé arlequín. Bueno, ese efecto es un trastorno infrecuente de la queratinización. ¿Por qué es infrecuente? Porque es severo o grave, con un amplio grado de mortalidad. Es la forma más grave y agresiva de ictiosis congénita. Tiene un rasgo de herencia autosómico recesivo con mutación del gen APCA2. ¿Qué va a producir? Alteración en el transporte de lípidos citoplasmáticos a los cuerpos lamelares y transporte de proteínas. Esto va a generar disminución de lípidos intracelulares con aumento de la proliferación compensatoria y asociado a una alteración en la descamación. Entonces se ven placas hiperqueratósicas separadas. Placas hiperqueratósicas separadas porque son profundas con patrones geométricos, como la vestimenta del payaso arlequín. ¿Ustedes han visto al payaso arlequín? ¿No? Busquen al payaso arlequín en su Google, ahorita que tienen. Busquen al payaso arlequín. Claro, para que más o menos tengan una idea. Entonces, se ve como la vestimenta del payaso arlequín, separado, ¿no? Separado. Entonces, por eso se le conoce como feto. No suele tener pestañas ni cejas, aunque el cuero cabelludo puede estar conservado. Se considera como un bebé colodión severo. Hay un engrosamiento notable, fisuras y grietas. Puede tener un aspecto grotesco y el pronóstico es fatal. Pero pueden sobrevivir, ¿no? Pero los cuidados en la piel son creo que exagerados. Prácticamente tienen deficiencia en la epidermis. Solo se ve la dermis. Saben, niño de 4 años muy intencional de ¿y ahí qué ven? ¿Ah? Albinismo, ¿no? Acá un albinismo oculocutáneo, ¿no? Tanto en ojos como en cuerpo, y acá un albinismo ocular. ¿Qué creen que tendría de problemas el paciente con albinismo ocular? ¿Ah? Exacto, tiene problemas visuales por aumento de sensibilidad a la luz. Depende, sí, hay varios. Mira. Depende de la región, ¿no? Depende de los cromosomas. Generalmente es de rasgo autosómico recesivo. Generalmente. Pero también hay otros, pero generalmente es rasgo autosómico recesivo. Y hay varios tipos, ¿no? Y el que provoca solamente los ojos es el albinismo ocular.
¿Cuál es el defecto? En la síntesis de melanina por ausencia, falta de maduración o transporte de enzima pirosinasa. ¿Y ahí? ¿Qué ven ahí? Primero, ¿qué ven? Primero, ¿qué ven? Cabello blanco. ¿Ah? Un bebé con mechón blanco. Bueno, en parte. ¿Qué más? ¿Ah? Zona despigmentada, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? Impresiona poco cabello, pero en realidad es una piel, un cabello despigmentado, ¿no? Zonas de piel despigmentadas, miren, también en los ojos, miren. Despigmentado, ¿no? Está localizado, el otro es que está localizado. Entonces es un pie malísimo. Es un tipo de albinismo localizado de rasgo autosómico dominante. Autosómico dominante. Así como les decía, el albinismo puede haber recesivo y dominante, pero este es un tipo. Este sí es por ausencia de melanina en zonas parchadas de piel o cabello. Va a haber, acá sí puede haber supervivencia y migración de los melanoblastos, pero no producción de melanocitos. Acá no se produce. Y hay síndromes que están asociados con el piebaldismo. Uno de los más frecuentes y que han visto en genética, ¿no? Es el síndrome de Waardenburg, ¿no? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, sí. El pleistropismo, ¿no? Otras patologías tenemos la neurofibromatosis tipo 1. Y acá, si quieren estudiar más, pues ampliar para el examen. Muy bien. Listo, ahí, ¿qué observan? Un lunar grande, ya, muy bien. ¿Qué otra característica? Es rojo, ¿no? Es rojo. ¿Qué más? ¿Ah? Eritematoso. Ya, bueno, cuando describamos no es una tumoración, es un tumor, porque es más de cuánto. ¿Ah? ¿Cuándo hablamos de tumoración? Más de 0.5. Entonces vemos una tumoración de color rojiza, ¿no? En la zona frontal, ¿no? Y ahora que ya lo vimos, ¿qué piensan que puede ser? ¿Un qué? Un angioma. Los angiomas son anomalías de los vasos sanguíneos, ¿no? Con proliferación endotelial y que persisten, ¿no? En algunas ocasiones, tanto en vasos sanguíneos como linfáticos. ¿Cuál es la característica de los angiomas? De este tipo, ¿no? Tipo de hemangioma, ¿no? Más que el linfangioma. El hemangioma es que puede aumentar en tamaño o puede disminuir hasta desaparecer. Hay esa característica. Estos angiomas tienen como componente lo que son los vasos sanguíneos arteriales, venosos, cavernosos o ambos, ¿no? Y los linfáticos tenemos el higroma quístico. Miren, este es un higroma quístico. ¿Y eso cómo se llama? ¿O qué es? ¿Qué ven primero? ¿Qué ven? Una mancha, ¿no? ¿Con bordes? Con bordes irregulares, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ven? Está localizado también, ¿no? Está localizado. ¿Qué más? Es de color rojo, un rojo claro o oscuro. ¿Ah? ¿Rojo qué? Color vino, ¿no? Experiencia. Muy bien. Es el nebus flameo, ¿no? Que también se conoce como la mancha en vino de porro, ¿no? O hemangioma plano, ¿no? Hemangioma plano.
que es una alteración capilar que aparece como una mácula blanqueable de color rosa o rojo y aparece en cualquier parte del cuerpo. Puede ser unilateral o segmentaria y respeta la línea. Entonces, el mecanismo, bueno, hay diferentes mecanismos como la ectasia vascular, falta de control neuronal del flujo sanguíneo o sobreexpresión del factor de crecimiento endotelial vascular y sus receptores. Diagnóstico diferencial: nebu simple, hemangioma infantil, malformación arteriovenoso y esclerodermia lineal. Y los tipos pueden ser o sindrómico o no sindrómico. Lo más frecuente es que sean sindrómicos, pertenecen a algún otro tipo de patología, como parte de este Vemos diferentes tipos, ¿no? En la región posterior del cuello, donde aparecen inicialmente rosadas o pálidas en la lactancia y luego se van oscureciendo. La diferencia con el hemangioma es que este nevus flammeus no desaparece. No desaparece. Se localiza en uno o más dermatomos inervados por el nervio trigémino. ¿Y ahí qué observa? Alopecia local, no, pero ¿qué observas? ¿En qué zona? ¿Acá? La zona coronal. ¿Acá? ¿Ahí? ¿Qué más ven? ¿Qué ven? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves? No tengas miedo, habla. ¿Qué ves? En la parte frontal. Alopecia. Falta de cabello, o sea, ¿Dónde? ¿Acá? ¿Esta parte de acá? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? ¿En qué parte? La parte coronal o frontal. ¿Qué más ven? ¿Qué ven? ¿Dónde? Yo creo que es frontal. ¿Qué más ven? ¿Quién más? ¿Todos los molinos? Chicos, a ver, ojo, a ver. Ojo para ver. Ahí está, parece que hay una heridita acá, ¿no? Parece que hay una heridita acá. ¿Qué características tiene? ¿Ah? ¿Está qué? Ya, está en el centro de la cabeza. ¿Qué más tiene? ¿Qué otra característica tiene? Parece profunda, muy bien. ¿Qué otra característica tiene? ¿Cómo? ¿Cómo bien? No, está bien. Sí, has dicho profunda, ¿no? Entonces tiene una forma como si estuviera abierta, ¿no? ¿Qué más? ¿Tiene pelo? No tiene pelo, ¿no? ¿Sangra? Tampoco sangra, ¿no? Tampoco sangra. Entonces, ¿a qué se parece? ¿Ah? Una ampolla. Bueno, parece una ampolla, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Esa es una aplasia cutis. Una aplasia cutis. Es una ausencia en la formación de la epidermis. Lo que están viendo es solo la dermis. Solo la dermis. Por eso se ve nacarado, ¿no? Se ve nacarado. Hay ausencia de pelo, no es sangrante, no padece un corte. Y esto es importante reconocerlo cuando el niño nace. ¿Por qué? Porque nos puede salvar de problemas legales, ¿no? Pónganse que nace un niño, o por vía vaginal o por vía cesárea, y ustedes no identificaron esa lesión, lo más probable es que el familiar diga que hicieron el corte.
examinar y identificar alguna patología o alguna normalidad. No importa que no sepan qué es, lo importante es que lo identifiquen y lo describan. Por eso lo que hemos hecho ahorita es describir. La idea es que describan las lesiones. Un colega me comenta, pues estando en otra zona, que lo llamaron, que lo estaban denunciando al personal porque decían que le habían hecho el corte cuando lo ve y era una clase. ¿Qué tiene esa característica? No es sangrante, ¿no? Hay pérdida de la epidermis, pérdida de pelo, se ve la dermis. Pero ojo, no solamente es de ese tipo, puede invadir hasta hueso, puede haber esta ausencia hasta hueso, ¿no? Y no solamente es cuero cabelludo, puede haber el resto del cuerpo. Tiene una ausencia focal o generalizada de la piel, puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero lo más común es en el cuero cabelludo, ¿no? Y hay diferentes causas, ¿no?, que pueden producir, ¿no? Una de ellas en la parte genética, ¿no?, una alteración en el gen BMS1, da una herencia autosómica dominante, ¿no?, pero también puede ser recesiva. Y ahí ven, ¿no? Miren esta plaza cutis, miren esta plaza cutis del sol, ¿no?, esta de acá. Son diversos tipos de acuerdo a la severidad, ¿no?, en que pueda presentarse esta ausencia de la epidermis. Y acá ven la clasificación de Frieden para los diferentes tipos. ¿Y ahí qué observan? ¿Cómo? Ausencia de cabello, ¿no? Ausencia de cabello. ¿Qué más observan? ¿Qué observan? Mira, qué interesante, ¿no? No lo había visto las bolitas en la oreja. Pero después vamos a describir qué son esas bolitas en la oreja. Es una patología, ¿no?, que no tiene mayor repercusión. ¿Qué más observan? Falta de cabello en forma de parches. Falta de cabello en forma de parches, ¿no? Falta de cabello en forma de parches. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una alopecia. Y la ausencia o pérdida de cabello, ¿no?, de cuero cabelludo, puede ser aislada o asociada a otras anomalías. Y la congénita es por falta de desarrollo de los folículos pilosos o por producción de cabello de mala calidad por los folículos pilosos. O sea, no hay folículo piloso, o se produce, pero se pierde rápidamente ese cabello. ¿Ah? ¿Y esas bolitas qué creen que sean? Muy buena observación. No lo había pensado. ¿Qué son esas bolitas? ¿Ah? No. ¿Qué serían esas bolitas? Bueno, lo vamos a ver más adelante realmente, ¿no? Esos son apéndices preauriculares. Los apéndices preauriculares se dan por la formación de la oreja. Son como estructuras, supernumerarias, ¿no? En realidad, cuando se forma la oreja, se forman de seis montículos, ¿no?, que van a dar la formación de la oreja. Pero cuando hay una supernumeraria, puede quedar como un apéndice preauricular. Listo, ya hablando de la mama lo vemos. ¿Lo quieren ver? ¿Sí? ¿No? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? No. Para poder tomar el examen, si no, va a tener poco tiempo. Avanzamos. ¿Ah? Es un montón. A ver, ¿cuánto falta? ¿Ah? No, ¿cuánto falta? Falta la mitad de la clase. Por eso se divide en 2 horas. Falta la mitad de la clase. ¿Ah? Pero como todavía queda 20 minutos, vamos a ver. No. Bien. Al final. Sí, bueno, Sale mal.
Con Mortiz. A ver, vamos a continuar, ya que nos queda 20 minutos. El doctor no votó en el Desarrollo de la glándula mamaria. Las glándulas mamarias vendrían a ser glándulas sudoríparas especializadas, ¿no? No es que son glándulas sudoríparas, sino tienen un origen como glándulas sudoríparas, ¿no? Porque son modificadas y altamente especializadas, ¿no? Son similares en hombres y en mujeres. O sea, que tenemos de forma similar las glándulas mamarias. Lo que pasa es que en el niño dejan de diferenciarse, se quedan en un estado y en la mujer se va diferenciando de acuerdo a la edad, ¿no? Y al desarrollo. ¿Cuál es la primera evidencia? La evidencia se da a la semana 4 con el desarrollo de las crestas mamarias en la superficie ventral del embrión, que se extiende desde la región axilar hacia la región inguinal. Estas crestas mamarias crecen como una glándula sudorípara, ¿no? Van de la epidermis, ¿no?, hacia el mesénquima, como esbozos mamarios, el cual va a desaparecer estas crestas mamarias en la mayor longitud, ¿no?, de las zonas excepto de las zonas de las futuras mamas. Entonces, ¿cómo se desarrollan las mamas? En la quinta semana se produce la involución de las crestas mamarias restantes, o sea, solamente queda la que va a crecer, ¿no? Y la que va a crecer va a producir, el esbozo mamario va a producir las yemas mamarias primarias, que tienen un crecimiento en profundidad de la epidermis hacia el mesénquima. Se da como una respuesta a señales de las proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea y la inducción con el mesénquima. Lo que habíamos dicho, la inducción epidérmica o la inducción recíproca, ¿no? Esta yema mamaria se va a formar en yemas mamarias secundarias, en varias yemas mamarias secundarias. Se va a formar en yemas mamarias secundarias que se convierten en conductos galactóforos con sus ramificaciones. Hasta ahí lo tienen hombres y mujeres. Esto se va a producir por inducción de algunos factores de transcripción como el TBX3 y el F1. La canalización de las yemas es inducida por hormonas sexuales placentarias que alcanzan la circulación fetal. De todas maneras va a recibir un aporte de hormonas sexuales. ¿De quién? De la madre. Por a través de la placenta van al bebé y permiten la canalización de estos conductos, ¿no?, galactóforos. En el recién nacido contamos con 15 a 19 conductos galactóforos y del mesénquima circundante se desarrolla el tejido conjuntivo fibroso y adiposo. Y vemos ahí cómo se va desarrollando el esbozo mamario, se forman las yemas, ¿no? Estas yemas van a dar lugar, las primarias van a dar lugar a las secundarias, y las secundarias van a dar a los conductos a los conductos galactóforos. A su vez, en la epidermis va a haber una invaginación, ¿no?, formando la fosita mamaria y después que se comunica con los conductos galactóforos. En el periodo fetal tardío, la epidermis de la glándula mamaria muestra una depresión y se forman las fositas mamarias, lo que habíamos visto, ¿no? En el recién nacido se mantiene hundido el pezón. Y después del nacimiento los pezones van a sobresalir a partir de las fositas mamarias, ¿no?, por la proliferación del tejido que rodea. Hay un tejido que rodea la areola. Esto va a proliferar y va a generar una zona circular de piel que rodea a los pezones, además de fibras musculares lisas diferenciadas de las células mesenquimales adyacentes. Y eso va a generar que protruya el pezón. ¿Está bien? Pero en los recién nacidos se mantienen rudimentarios en ambos sexos, ¿no? No tienen alveolos, sí el conducto galactóforo, pero no alveolos,
Y en niños estos conductos galactóforos se mantienen rudimentarios, en el varón se mantienen rudimentarios. Puede haber cierta secreción, miren, la galactorrea, puede haber lechecita, puede haber secreción. Y esto se debe al paso de hormonas maternas a través de la placenta. En las niñas aumentan las mamas, ¿no?, rápidamente hasta el momento de la pubertad, ¿no?, o durante la pubertad, donde hay desarrollo de la glándula mamaria, aumento de tejido conjuntivo y adiposo y una inducción por el factor de transcripción proteína MIC, que es una proteína que interviene en este desarrollo, pero también puede estar asociado a problemas oncológicos. Entonces el desarrollo pleno de las mamas se produce a los 19 años. ¿Ven cómo se ve en el recién nacido, como se ve en la niñez, el pezón y la areola al inicio de la pubertad? Luego en la pubertad avanzada, en la mujer adulta joven y en la mujer embarazada, ¿no? En la mujer embarazada, ¿no?, porque aparte de la producción de los conductos galactóforos, la producción de los alveolos, se comienza a producir o sintetizar la leche, la leche. Y acá hay una pregunta para ustedes. En dos mujeres que dan de lactar, una tiene un tamaño de senos mayor o de mamas mayor que la otra. ¿Cuál produce más leche? La que tiene la mama de mayor tamaño a la que tiene la mama de menor tamaño. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Voy a preguntar a los varones. A ver. ¿Por qué la de mayor? Las dos. A ver, ¿qué opinan? ¿Ah? Tiene más producción. ¿Qué opinan? La de mayor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por el tamaño? ¿Qué opinan ustedes atrás? Creo que va a ser igual. ¿Ah? Igual. Igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo? No, ¿por qué? ¿Por qué igual? ¿Por qué mayor? ¿Por qué igual? Creo que menor puede ser por los cambios hormonales que tenga la mujer. Ustedes dijeron que es igual. ¿Por qué? Porque la mama que tiene un aumento de tamaño, ¿no?, el aumento de tamaño lo da el tejido adiposo, ¿sí? La producción de la leche no depende del tamaño de la mama, depende de la producción de leche en las glándulas mamarias, ¿no? Los galactóforos, ¿no?, alveolos, ¿no?, depende de la producción. Entonces, el tamaño no influye, el tamaño no influye. Sobre todo cuando van a indicar lactancia materna de vida, ¿no? Muy bien. Tenemos entre las patologías la ginecomastia, que es el desarrollo de los conductos galactóforos rudimentarios en el tejido mamario masculino. En la pubertad, los 2/3 de niños pueden presentar grados de hiperplasia de las mamas, ¿no? Y esta puede ser subareolar y puede persistir varios meses o hasta 2 años. No se midan, por favor. Están. Los niños con ginecomastia presentan reducción del cociente testosterona estradiol. El 40% de pacientes de sexo masculino con síndrome de Klinefelter van a presentar ginecomastia. Para que vean, pues, ¿no? Miren cómo se desarrolla toda la glándula mamaria, no solamente la que está debajo de la areola, sino no la subareolar, sino toda la glándula mamaria en estos dos casos. La mama y pezones supernumerarios, ¿no? La mama y pezones supernumerarios, que puede ser la mama extra, la polimastia, el pezón extra, la politelia, que es entre 0.2 y 5.6% de mujeres pueden presentarlo,
también hay en varones. Es un trastorno hereditario. Hay pezones supernumerarios, ¿no? Relativamente frecuente en hombres y se confunde con pegas. Aquí ya se van a analizar y van a ver. La politelia está asociada a alteraciones congénitas como renales, como patologías renales y del tracto urinario. Entonces, cuando hablamos de mamas o pezones supernumerarios, estas van a desarrollarse debajo de las mamas que van a ser normales, generalmente. Son menos frecuentes en la región axilar o abdominal. Y en estas localizaciones se desarrollan a partir de yemas mamarias extras, ¿no? Que proceden de las crestas mamarias. ¿En quién se observa o quién es más factible de observar? En las mujeres embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el estímulo hormonal va a hacer que crezcan sus conductos. Y tiene conductos, ¿no? Tiene conductos. Es más, estas mamas supernumerarias pueden presentar producción de leche. Una tercera parte de personas afectadas presentan 2 pezones o mamas extras, ¿no? Y aparecen de manera infrecuente en localizaciones distintas al trayecto de la cresta mamaria. Miren, esta es la cresta mamaria, ¿no? ¿Cómo se puede localizar? Los pezones supernumerarios y acá está el pezón supernumerario. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí, una poli. Hombre, y acá es una mama, miren, que está en región axilar. Y acá también una mama supernumeraria, ¿no? Miren, que puede estar presente, tanto en mujer como en hombre, ¿no? Acá vemos también, miren, este bebé con mama supernumeraria. Y tenemos otro trastorno que es leche de brujas, ¿no? ¿Han visto? ¿Han escuchado? ¿No? No es de noviembre, por si acaso. De octubre, ¿no? De octubre, ¿no? Se conoce como telarquía o galactorrea neonatal. Telarquía o galactorrea neonatal. Se debe a un paso de estrógenos maternos al neonato y no requiere tratamiento. Regresan solos o involucionan solos a los pocos meses de vida. Generalmente son benignos, el 60% mejora a los 18 meses, ¿no? Raramente pueden progresar a una pubertad precoz. Es raro que progresen a una pubertad precoz. Y se presenta por un aumento en la producción de estrógenos e incremento de la sensibilidad en los receptores estrogénicos de las mamas, con activación prematura del eje hipotálamo hipofisiario ovario. Este no se desconoce. Muy bien. Aquí ven, miren la mama, no ven la leche. Bien. Vamos a ver así. ¿Ah? Listo. Acá nos quedamos.